Muy buenas noches, queridos espectadores. Gracias por acompañarnos en este que es nuestro primer capítulo de Batalla Cultural RD. En el día de hoy nos encontramos 4 jóvenes y tenemos la dicha de contar con un invitado muy especial. Él es un youtuber que también es una persona que se dedica a hablar de temas políticos, sociales y a dar batallas culturales dentro de este mundo que estamos viviendo. Se trata de Santiago Giraldo. Gracias, Santiago, por acompañarnos el día de hoy y por permitirnos esta charla. Un saludo a todos, les agradezco por la invitación. Espero esto no sea ni la primera ni la última vez que colaboramos. Estoy a disposición. Le agradezco a Genesis, que fue la que se puso en contacto conmigo. Y pues nada, seguimos dando la batalla cultural con todas las de la ley. Ok, para nosotros pues es una gracia de Dios pues tenerte aquí. Y queremos iniciar con un tema que consideramos los jóvenes de ahora no conocen, o por lo menos los de nuestra cultura aquí en Dominicana, sobre la derecha y la izquierda. Entonces nos gustaría saber cuándo las sociedades nos dividimos en dos ideologías tan diversas. Entonces, la derecha y la izquierda, ¿qué defienden? ¿Cómo yo sé si soy de derecha o si soy de izquierda? Ok, excelente. Bueno, eso es una pregunta que necesariamente nos tenemos que remitir a la historia. Bueno, todo esto nace precisamente con la Revolución Francesa. No podemos hablar de derechas e izquierdas sin hablar de la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa es que nace esta concepción liberal de que hay pues una visión, toda una visión que responde precisamente a estar a fin, por ejemplo, del status quo, del orden, de la tradición, etcétera, como lo es, por ejemplo, las personas que se sentaron a la derecha del Parlamento en ese momento. Pero, por el contrario, hay toda una línea de pensamiento de teóricos, de políticos y demás que piensan que obviamente este tipo de cuestiones como la tradición, como la ley natural, como Dios y todo ese tipo de cuestiones no es lo correcto, nos limitan, obstaculizan la verdadera libertad y por lo tanto debe ser roto, debe ser superado y esas personas se sentaron a la izquierda, más o menos en grandes rasgos, arranca como les digo, desde la Revolución Francesa. Ahora bien, prácticamente que toda la política de ahí en adelante se permea precisamente con estos dos conceptos, ¿no? En todos los países precisamente que tienen una organización política liberal, precisamente tienen como esta tendencia, ¿no? Unos están más a favor de lo que mencioné, ¿no? El status quo, como un orden, una tradición, algo que debe ser pues obedecido, y otros que creen que esto no debe ser así, y pues prácticamente que todos los países que se desenvuelven precisamente en esto, eh, tienden a ver la política como entre de derechas e izquierdas. Ahora bien, lo que yo pienso es precisamente que al día de hoy mucha de la política de la derecha o de lo que nosotros llamamos con varias personas que nos dedicamos en esto como la derechita cobarde, pues prácticamente que también se han permeado con mucho de lo que es la ideología liberal que no responde a algunas cuestiones de la verdad y de la realidad, ¿no? Es decir, si usted se sienta a la derecha o a la izquierda, si usted responde a cuestiones políticas y sociales de X o Y forma, bajo el sistema liberal, pues prácticamente que en muchas ocasiones se va a quedar como maniatado, ¿no? Como que no va a poder responder de forma eficiente a muchas cosas. Les voy a dar un ejemplo, la cuestión de la religión en el ámbito político prácticamente que es algo que no se puede mencionar. ¿Por qué? Pues porque evidentemente desde esa política y esa óptica liberal, eh, la religión es algo que debería ser como, y que se reduce única y exclusivamente como a un ámbito en donde las personas escogen su propio credo y su propia fe, como cuando usted va a un mercado y escoge, y hay varias personas como ofreciendo una religión, y usted decide cuál escoger y se ciñe únicamente a esto, pero no porque haya una verdad dentro de la propia religión, ¿sí? Entonces, claro, para el liberal no le va a decir a usted que la religión es mala, en algunos casos, ¿no? Algunos liberales que sí, pero hay otros liberales que le dicen a usted, en su mayoría, que lo ideal es que usted pueda escoger cualquier tipo de religión y ceñirse a ella sin ningún problema, ¿no?
Pero como le digo, eso planta también un problema hasta con la propia idea de religión en sí, ya independientemente de cuál sea, porque la propia religión intenta es decirnos que hay una verdad. ¿Por qué? O sea, si nosotros nos vamos a la definición ontológica de lo que es Dios, dentro de la propia definición ontológica de Dios está la definición de que Él es la verdad propia, ¿sí? Entonces, obviamente usted no puede intentar escoger cualquier tipo, o sea, o hay una verdad o no hay verdad, o es que no hay varias verdades, no, hay una verdad y pare de contar. Pero entonces nos dejan elegir, o el mismo orden liberal nos dejan elegir cualquier tipo de religión así abiertamente. Claro, el propio sistema nos lleva a ese problema. Pero como les digo, eso plantea todo un problema, porque obviamente usted cómo va a poder elegir, digamos, algunas religiones que van en contra, por ejemplo, de defender la vida. Por ejemplo, como, no sé, digamos, una religión como alguna religión pagana que quiera hacer sacrificios humanos, o la religión satanista, etcétera, etcétera, etcétera. Usted no puede colocar en una misma línea a todas las religiones como si defendieran exactamente lo mismo y como si fueran lo mismo. Esto lo que estoy diciendo es algo supremamente revolucionario hasta para las propias personas que hablamos de este tipo de cuestiones, porque muchos defienden, digamos, la libertad religiosa, y obviamente yo en algunos conceptos sí defiendo esto, pero soy más de la idea de creer que hay una verdad, y lo que toca es escoger, no es entre cualquier cosa que nos están ofreciendo, sino es en buscar la verdad y escogerla y defenderla, ¿sí? Entonces, obviamente el propio sistema liberal al día de hoy no nos permite, por ejemplo, hablar en el terreno político sobre este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque supuestamente el Estado debe ser aconfesional, o bueno, todo este tipo de cuestiones que no permiten llevar adelante un credo. En mi país precisamente no se permite hablar o al presidente lo demandaron por rendirle pleitesía, bueno, haber escrito por Twitter que veneraba a la Virgen de Chiquinquirá, y lo demandaron y lo obligaron a quitar el tweet. Eso nos muestra precisamente que el propio orden liberal actual, republicano, etcétera, de división de poderes, no premia eso, o sea, premia cualquier expresión, todo tipo de expresiones, pero pues como le digo, esto plantea un problema, porque obviamente usted defiende la verdad o no defiende la verdad, ¿sí? No es simplemente que usted vaya al mercado y puede escoger cualquier tipo de religión y llevarlo allá adelante. Entonces, bueno, ya respondiendo específicamente la pregunta de Genesis para concluir esta primera fase, decir que obviamente, pues lo ideal, a pesar de que el sistema liberal no responde a lo que el creo, por ejemplo, católico ha dicho con respecto al ámbito social, pues lastimosamente tengo como trabajar con lo que hay. Yo me inclino más hacia la derecha, porque la derecha en algunas ocasiones pues suele responder mejor, por ejemplo, a ese orden natural, lo suele reconocer. Entonces, por lo tanto, en algunas ocasiones, pues me inclino más a la balanza para ese lado, ¿no? Las personas que tienen un credo, yo les invito para que también se inclinen a ese lado de la balanza, porque toca hacer real política. Yo estoy consciente de que pues no es lo ideal, o sea, que esa división en la política no es lo correcto, de que obviamente hay cosas que pues se escapan de las ideologías, se escapa precisamente de este orden, y el orden político liberal que al día de hoy nos circunscribe, nos envuelve, nos fagocita, pero pues toca trabajar con lo que hay, porque si nos colocamos de puristas, pues obviamente no vamos a llegar a ningún lado. Por eso es que toca empezar a trabajar desde ya. Yo soy un poco escéptico con que se pueda hacer algo y se pueda revertir la balanza de nuestro favor, pero estamos llamados a seguir trabajando con lo que hay, y es lo que yo pues trato de hacer, ¿no? Desde mi espacio. Claro, claro. Nosotros los jóvenes estamos acostumbrados a escuchar derecha e izquierda, a pesar de que no tenemos un conocimiento muy amplio de lo que es. Sabemos que, o normalmente vinculamos la derecha con el conservadurismo y la izquierda con el liberalismo. Esa es la división que todo el mundo más o menos conoce. Y también sabemos que la izquierda es normalmente muy vinculada a este término denominado ideología de género. Queremos preguntarte, ¿qué es la ideología de género y dónde viene naciendo esta ideología que tanto se menciona en este siglo? Ok, esa es una muy buena pregunta. A ver, yo creo que de las personas que mejor han definido lo que es la ideología de género es Agustín Laje. Él ha dicho precisamente que la ideología de género son una serie de normas y conceptos anticientíficos que intentan explicar el sexo desde el género, o sea, desde la parte únicamente y exclusivamente cultural. Ahora bien, si nos ponemos a pensar precisamente,
¿Desde dónde nace? Uy, yo creo que nace desde la modernidad, desde que hay una ruptura precisamente con la verdad. Es decir, en donde ya usted no reconoce que hay un orden natural, que en este caso sería, ¿cuál sería el orden natural de esto? Pues el sexo, es decir, que usted nace con un sexo. Ese sería el orden natural, que usted nace con un sexo, y hay una expresión cultural precisamente de eso, que debe mucho de la biología. Eh, para los modernos, para la filosofía moderna, esa ley natural representa un obstáculo, representa una limitación que debería ser rota. Soy muy inciso en esto porque yo creo que directamente nace desde allí. O sea, por ejemplo, desde Descartes, que parte y que dice desde su primer magnus opus, cogito ergo sum, él ya ha empezado a dudar de todo. Lo único que puede verificar que existe es él mismo. ¿Por qué? Porque está dudando, pero el resto ha dudado de todo lo demás, ¿sí? De hecho, yo creo que viene desde mucho antes, desde el nominalismo y de la navaja de Guillermo de Ockham, ¿no? ¿Por qué? Porque ya plantea precisamente que no existen universales, sino que solamente hay conceptos, simplemente hay palabras, la expresión que sale de su palabra para poder redefinir todo lo demás. O sea, ya no hay verdad, ya no hay algo concreto en sí, sino que es únicamente su palabra, la palabra que nada sale de su boca. Entonces, obviamente, ya usted no es un hombre, sino pues precisamente tendría que intentar cambiar esa relación que hay entre las personas que conforman también la cultura para que usted ya no sea Juanito, sino que más adelante sea Juanito. Entonces, los modernos plantean precisamente esa ruptura del hombre haciendo uso de su autonomía y reconociendo la ley natural e intentando desenvolverse en esa, lo que para los clásicos, como pues desde la filosofía clásica, Platón, Aristóteles y demás, denominaron como una heteronomía inmanente, ¿no? Es decir, una heteronomía participada, en donde las personas, haciendo uso de su voluntad y de su libertad, reconocían que había una ley natural y se vertían precisamente en ella. La ley natural en cuestión de, por ejemplo, el sexo y el género nos dice que, obviamente, el sexo tiene mucho que decir con respecto al género y, por lo tanto, usted no puede intentar desligar el género del sexo, que es lo que intentan hacer precisamente los modernos. ¿Por qué? Porque para ellos el sexo, que viene a ser esa extensión de la ley natural, los limita, ¿sí? Entonces, como ya es simplemente, ya no existe una realidad o no existen los universales, lo que intentan es hacer es cambiar o romper precisamente esta idea de una ley o de algo fijo, una verdad fija, para intentar reemplazarlo por simplemente construcciones sociales. Allí nace precisamente la ideología de género. ¿Por qué? Porque es algo genuinamente anticientífico, algo que no coincide con la realidad, algo que no coincide directamente con la ley natural. Y los modernos han defendido precisamente eso, en donde lo único que importa es usted cómo se identifique, usted cómo se sienta, y lo único que tiene que empezar a hacer de ahí en adelante es intentar cambiar la cultura. Y por lo tanto debe empezar a radicar políticas públicas o políticas de la cancelación para que intente censurar lo que ellos han llamado crímenes de odio, etcétera, 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 porque usted se niega a reconocerlos como algo que no es, ¿no? Entonces, claro, si usted, o sea, esto no nace de un día para otro, esto nace, yo diría que desde que nace la modernidad, yo creo que más, no sé, desde Lutero en adelante, en donde precisamente ya la verdad como tal no es algo que debería ser seguido y que el hombre debería reconocer en su libertad, sino que esa libertad para ellos, esa verdad para ellos limita, y por lo tanto pueden ser cualquier cosa. Pueden ser cualquier cosa, pueden escoger o decidir ser cualquier cosa porque ya no hay una verdad, ya no hay que reconocer ninguna verdad y por lo tanto pueden ser cualquier cosa. Entonces, obviamente, claro, la única forma para uno poder superar esto es reconociendo que obviamente usted sí tiene libertad, usted tiene una voluntad y esto no lo hace a usted legítimo que pueda escoger o decidir ser cualquier cosa, sino que por el contrario, solamente va a poder ser completamente libre cuando reconoce que hay una verdad, cuando pueda reconocer que hay una ley natural y se pueda advertir sobre ella, ¿sí? Y allí precisamente pueda ser completamente libre. Para los modernos, la libertad es única y exclusivamente hacer y que cualquier cosa y que no afecte a un tercero, ¿sí? Para los modernos es eso.
para los clásicos, para los que defendemos la línea clásica y la definición de libertad, esto no es únicamente la definición de libertad. La libertad es que usted pueda utilizar su libertad y su voluntad enfocado a buscar una verdad, a buscar la verdad y enfocarla directamente en ello. Claro, que usted pueda hacer con su libertad lo que se le dé la gana, nos lleva precisamente a todos los problemas actuales o los problemas de la posmodernidad, que usted pueda hacer cualquier cosa, que usted puede ser hombre o mujer, independientemente del sexo, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí iría como mi respuesta con respecto a eso. Oh, sí, exactamente. Excelente. Y es cierto, nosotros hemos visto cómo la ideología de género lo que más intenta es suprimir la verdad e ignorar la verdad, clamando que la verdad no existe, o que la verdad es relativo, que la verdad se acopla a lo que nosotros sintamos en el momento, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Pero algo que nosotros nos hemos dado cuenta es que, por ejemplo, la ideología de género es muy apegada a la izquierda, e incluso los principales ideólogos de género eran abiertamente izquierdistas. Simone de Beauvoir, Jane Millet, Jean-Paul Sartre. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos sería, ¿la ideología de género y la política de género son parte de la izquierda o también podríamos encontrar ideología de género fuera de la izquierda? Es decir, ¿son parte de la izquierda? ¿Esta ideología es parte de la izquierda? Y si no, ¿cómo se diferenciaría? Yo creo que eso es una muy buena pregunta y mi respuesta con respecto a eso yo diría que no. O sea, a ver, yo creo que la ideología de género está muy ligado a lo que es esa visión y la definición de lo que es una libertad sin buscar o que esté enfocada en buscar la verdad. Lastimosamente, por ejemplo, la derecha está muy impregnada con ideología liberal, ya sea simplemente liberalismo económico, pero mucha de la línea de la derecha bebe muchísimo, muchísimo, muchísimo del liberalismo, lastimosamente. Podemos ver que hay también teóricos y teóricas feministas a favor de la ideología de género que están precisamente a favor del capitalismo. Tenemos María Blanco y todo este tipo de que nosotros hemos denominado los liberprogres, ¿no? Entonces, obviamente, aquí desde esta línea podemos ver que obviamente al ellos ceñirse a esa definición moderna de libertad, pues obviamente tienen que aceptar todas sus consecuencias, ¿sí? Tienen que aceptar todas sus consecuencias, es decir, que usted diga que su libertad es única y exclusivamente poder hacer cualquier cosa sin que afecte a un tercero, lo hace usted precisamente muy servil a la idea de que usted con su cuerpo hoy es Juanita, pero mañana puede ser Juanito. Y usted debería respetarlo, supuestamente debería respetarlo y reconocerlo como tal, porque ese es el proyecto de vida que él ha generado con su libertad y ha hecho con su libertad, pues eso, ¿sí? Ahora bien, obviamente esto genera un problema. Eso genera un problema porque obviamente esto no es genuinamente libertad, porque la libertad debería, como lo vengo mencionando, estar enfocada en la búsqueda de la verdad. Lastimosamente, la derecha no deja de ser también una ideología o una forma de poder interpretar la política y la vida social. Entonces, claro, allí en la derecha puede caber muchas cosas, así como en la izquierda también pueden caber muchísimas cosas, ¿no? Entonces, claro, nosotros o nuestra intención con las personas que estamos dando en eso es intentar crear algo que se llama una nueva derecha, porque sabemos que esa derecha vieja o esa derecha antigua no ha respondido correctamente a los problemas que actualmente nos ciñen, ¿no? Entonces se necesita que se pueda renovar y allí en esa renovación poder empezar a estirpar todo tipo de movimientos, ideologías y demás que no aporten precisamente en esa lucha de poder reivindicar, por ejemplo, una ley natural, por ejemplo, la tradición, etcétera, 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 ¿no? Entonces, allí precisamente se han visto todas las intenciones por parte de gente de este lado por sacar de nuestro movimiento a todos estos liberprogres, porque obviamente, claro, están muy a favor o están muy en contra del comunismo y del socialismo, etcétera, 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 pero son a favor, por ejemplo, del aborto, bueno, de todo este tipo de cuestiones postmodernas, como lo es, por ejemplo, también la ideología de género. Y entonces en ese camino y en ese proceso de uno poder sacar una nueva derecha o poder limpiar o hacer que la derecha renazca, pues obviamente hay que sacar de ese camino y de esa línea y de ese bando a todo el que se pueda. De hecho, entre la izquierda, no sé si ustedes también sepan, la izquierda también está muy dividida y entre ellos pues identifican que hay personas que aportan y otras personas que no, ¿sí?
Hay muchas personas que creen que la izquierda está muy unida y que entre ellos no se pelean. Esto es falso. Esto es falso. Esto es una idea muy falsa. Entre la izquierda y entre los pensadores y teóricos y políticos de izquierda se dan muy duro y se matan. Hay que nomás ver lo que pasó precisamente con Fidel Castro y con Camilo Cienfuegos y toda esta gente que entre ellos se mataron durísimo, o la persecución a Trotsky desde la Unión Soviética y hasta que lo persiguieron por allá en México. Bueno, entre ellos se dan muchísimo, se dan muy duro y obviamente hace parte porque ellos están viendo que obviamente su contrario se está renovando, ellos también se tienen que renovar y bueno, está siempre una impugna entre uno y el otro para ellos llegar al poder, obviamente. Muy interesante, Santiago, lo que dices. Y es cierto, muchas personas tienen ese concepto anticuado, que cuando yo empecé a investigar lo que era izquierda-derecha, me quedé bastante preocupada porque muchas personas tienden a encasillar, tipo, no, es que si esta persona, por ejemplo, todos los que estamos aquí somos pro vida, vamos a decir. Pero si una persona es pro vida, hay otras personas que piensan automáticamente, ya es buena persona. No. O sea, y como que los ligan en ese ámbito de, si dicen algo malo, no te lo puedo decir porque tú eres de mi mismo grupo, o tú no me puedes decir nada malo porque tú eres de mi mismo grupo, que es lo que supuestamente le critican a la izquierda. ¿Tú entiendes? Entonces, por eso yo siempre le digo a las personas, no dejes que que tu postura anule tu razón o tu pensamiento crítico. Claro. Porque realmente yo soy pro vida y todo lo que tú quieras, pero si un pro vida hace algo malo, yo tengo que criticarlo así como yo criticaría a uno de izquierda o a un progre. Y es como tú dices, hay distintas vertientes. Yo creo que ni siquiera en la actualidad se sabe lo que es la izquierda y la derecha, porque muchas personas están, que hay libertarios, que hay liberprogres, que hay paleolibertarios, que hay etcétera. Entonces es un mundo bastante diverso, un mundo que aprovechan los políticos para meter precisamente todo esto que estamos viendo. Entonces, la pregunta que a nosotros nos intriga es la siguiente. ¿Cómo el gobierno se beneficia con las ideologías de género? ¿Cómo se beneficia? Uy, obviamente hay muchos trabajos precisamente sobre esta cuestión. Es decir, yo creo que en su mayoría están enfocados en, uno, intentar controlar a la población, ya sea desde la parte ideológica y yo creo que más adelante en el plano demográfico. Voy a comenzar con la primera y la cuestión es que eso es puro Marcelo Gullo de su libro Insubordinación Fundante. Yo estoy completamente convencido que el arma más potente que tiene una nación para subordinar a otra es a través de la ideología. Es decir, hay tres formas de poder, o así los ha identificado este politólogo, repito, Marcelo Gullo, lo pueden encontrar, su libro se llama Insubordinación Fundante, es muy bueno, y él nos dice precisamente que hay tres formas de poder o de expresión de poder. Uno es la política, es decir, fuerza y nada más que fuerza, es decir, una nación intenta someter o subordinar a otra a través de la fuerza, ¿sí? A través de pues su ejército, etcétera, 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 ¿no? Así era como lo hacía anteriormente, o se hacía anteriormente cuando no existían o no era tan claro precisamente las otras formas de expresión de poder. La segunda es el poder económico, es decir, a través de única y exclusivamente dinero, ¿no? Intentar una nación más pequeña o una nación más grande, intentar manipular o subordinar a una nación más pequeña, pues dándole dinero, comprando a sus instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha pasado muchas veces. Pero para Marcelo Gullo, yo estoy completamente convencido de eso, la tercera forma de manipular y ejercer un poder de una nación con respecto a otra es a través de la ideología. Es a través de la ideología, es decir, que es precisamente que una nación, un país, no sepa que está siendo sometida o está siendo subordinada a otra nación.
y de forma indirecta está siendo muy servil a su beneficio, ¿sí? Es decir, usted lo menciona y voy para allá con el tema de la ideología de género, pero en donde se ve muy claro, es por ejemplo en el caso de Cuba con Venezuela. Hay otro autor que se llama Orlando Bendaño, también lo he entrevistado en su canal, tiene un libro, publicó un libro que se llama Días de Sumisión, él es un periodista venezolano, y en dicho libro él dice que Cuba, Cuba prácticamente que después de la revolución de los Castro y toda la cuestión, lo primero que hace Fidel Castro en su momento es viajar a Venezuela y pedir financiamiento directamente desde allá. El presidente entonces se lo niega, ¿sí? Y según las personas que estaban allí, dicen que Fidel Castro salió muy bravo de esa reunión. Tiempo después, según Orlando Bendaño, él intenta desarrollar esto muy a profundidad, pero yo solamente doy unas pinceladas. Él dice que hay una intención por parte de Cuba por intentar subordinar a Venezuela. ¿Por qué? Pues porque Venezuela era un país muy rico, tiene al día de hoy mucho petróleo y por lo tanto necesitaba tenerlo a su favor, necesitaba de forma como si fuera de poderlo volver un aliado de Cuba, porque Cuba después de que cae la Unión Soviética prácticamente que pierde toda su financiación. Pero Cuba es pequeño. Cuba, uno, no tenía poder para someterlo, dos, no tenía dinero para someterlo y la única forma fue exportándole su idea del comunismo. ¿A través de cómo? Pues precisamente intentando buscar algún general en Venezuela que pudiera y respondiera precisamente a las ideas del comunismo y las ideas que defendía también Fidel Castro. ¿Pero para qué? Pues para que se volviera prácticamente que el financista de Cuba, de La Habana, ¿no? Entonces, claro, empieza a financiar universidades, medios de comunicación, bueno, toda la cuestión para intentar pues que ese nuevo líder que estaba emergiendo tuviera una legitimidad. Entonces, claro, cuando ya por fin llega la selección, bueno, Chávez hace el golpe de Estado, después, bueno, queda libre y después más adelante por vía democrática se elegido y toda la cuestión. Empieza la subordinación ya como tal por parte de Venezuela a Cuba. Según el autor Orlando Bendaño, es la primera vez que un país más pequeño como lo es Cuba, sin dinero y sin nada, logra someter a un país más grande como Venezuela, pero es que no lo hizo por la fuerza, no lo hizo con dinero, no lo hizo sino a través de la ideología. ¿Por qué? Porque les hizo creer que a través de esa idea Venezuela iba a poder ser grande, Venezuela iba a poder ser primer mundo, Venezuela iba a poder ser potencia, cosa que no sucedió, pero obviamente los dominó. Y al día de hoy, dice Orlando Bendaño, Venezuela no es más que una provincia más de Cuba, ¿sí? Ahora bien, si ustedes ven eso extrapolado a lo que es la ideología de género prácticamente que en mi opinión es la arma principal de lo que es Estados Unidos, y no Estados Unidos en general, sino Estados Unidos solamente en su vertiente imperialista, pero no en su forma, como lo mencionó también Gustavo Bueno en su tratado España frente a Europa, en donde él intenta definir dos tipos de imperios, ¿no? Un imperio generador y un imperio depredador. Esa vertiente de Estados Unidos respondería más a este último, ¿no? En donde la única intención por parte de Estados Unidos es intentar, uno, y aquí me llevo a la segunda característica o a la segunda síntoma que mencioné al principio, es el control demográfico. ¿Por qué? Ya lo vemos, por ejemplo, en el tratado este del señor Kissinger, que se apellida Kissinger, en donde se dice precisamente que la única forma de poder suministrarle todos los recursos a Estados Unidos es controlando a la población del tercer mundo, ¿no? Que en este caso sería pues todo Hispanoamérica, ¿no? Entonces, obviamente, la ideología de género viene acompañada de muchas cuestiones, ¿no? Lo que es, por ejemplo, empezar a promover la cuestión de la homosexualidad, el homosexualismo como tal, ya todo esto enfocado precisamente en la idea de que si no somos muchas personas en el mundo, si nos seguimos reproduciendo como ratones, entonces vamos a acabar los recursos, el mundo se va a acabar, etcétera, 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 ¿no? Nos venden esa idea a nosotros y lastimosamente nosotros no la creemos. Es decir, es esa expresión por parte de este imperio por exportarnos esa idea a toda Hispanoamérica. Lastimosamente estamos siendo subordinados a los intereses de esa nación. Para mí es súper claro precisamente en este aspecto. Entonces, allí no se queda eso. Viene más adelante también toda la idea de
aborto. Toda la agenda atrás intentando pues impulsar el negocio del aborto en todos los países de Hispanoamérica, ¿no? Y aparte de eso, pues también viene lo que es, bueno, la cuestión de las muertes asistidas, ¿no? El suicidio asistido, la eutanasia y toda esta cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque responde precisamente a todas estas cuestiones. Ellos quieren dominar y quieren tener y quieren poseer todos los recursos para ellos y en ese paso, pues, sacar a Hispanoamérica la fórmula, ¿no? Entonces, eso no lo pueden hacer a través de la fuerza, no lo pueden hacer a través ni siquiera del poder económico, aunque también tienen el poder económico allí interviniendo. Lo hacen a través de algo, de exportar toda su ideología, y entre eso está obviamente la ideología de género. Y que lastimosamente yo lo veo como que nosotros tenemos aquí nuestros propios problemas, ¿no? Los propios problemas de corrupción, etcétera, 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 pero nos tiran aparte de eso como un problema más, ¿no? Un problema más que es, por ejemplo, toda esta cuestión de la ideología de género, el aborto, feminismo, bueno, etcétera. Y nos empendejamos precisamente en esta cuestión, en este problema, y no solucionamos los problemas que ya ven, pues que padecemos durante muchísimo tiempo. Entonces, para mí esta es la forma en la que Estados Unidos le está exportando al mundo la idea de que para ser prósperos y demás, necesitamos sacar adelante lo que es la ideología de género, los feminismos, el aborto, bueno, toda esta cuestión. Y cuál ha sido la respuesta de los otros países hegemónicos como lo es, por ejemplo, China o Rusia. Ellos allá no juegan con esto. O sea, ¿por qué? Porque saben que esa es la manifestación del poder. Esta es la manifestación del poder. En cambio, eso es algo que nosotros no hemos podido hacer. O sea, no hemos podido decir, aquí esto no entra y para de contar. ¿Sí? China, Rusia, ellos allá no se pueden ahogar con esta cuestión. Medio Oriente menos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque saben que esta es la forma y la expresión del poder a través de la ideología. Y se sirve también de toda la cultura para poder llegar a todas las capas de la sociedad. ¿Sí? Bueno, yo creo que así la desarrollé y espero que haya quedado bien. Yo creo que esto lo puedo sacar hasta para un video en mi canal, porque me gustó. Sí, yo mientras tú hablabas tenía una cara de espanto. Contestaste la pregunta que seguía, que era ¿cuáles peligros para la sociedad trae la ideología de género? Pero yo pensaba mientras tú hablabas, nosotros estamos corriendo el riesgo de desaparecer como país, porque en esta agenda que se quiere implementar aquí con el aborto, con un país de 10 millones de personas, que se siga impulsando, que las minorías sean más escuchadas, que las mayorías, que somos nosotros los providas, no sé a dónde vayamos a parar. Entonces, dentro de 50 años, ¿dónde tú crees que esté República Dominicana si se permite toda esta agenda, si se acepta, si bajamos la guardia? Ok. Bueno, yo creo que también comparto la visión por parte de Génesis de que el Estado-Nación y más que todo lo que es ese sentimiento de patria va a tender a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque desde más arriba, y eso no lo mencioné desde antes, se está intentando también promover una religión, que es la religión universalista. Es decir, en donde ya usted no tiene nada que compartir o no tiene nada que defender con respecto a sus orígenes culturales, que por ejemplo en nuestro caso sería que hablamos español, que tenemos una misma religión, que en este caso sería la religión católica, o en su mayoría somos católicos, y bueno, todo este tipo de expresiones culturales que nos viene desde los españoles, ¿no? Desde la madre patria España. ¿Cuál es la cuestión? Que obviamente ellos intentan acabar con todo este sentimiento patria, con toda esta idea y este arraigo cultural, de este ethos cultural. ¿Por qué? Pues porque ellos quieren implementar una idea universalista, una idea en donde, una idea cosmopolita, ¿no? Una idea en donde usted ya no es un ciudadano de su país, sino usted es un ciudadano del mundo. Entonces, nada de fronteras, nada de este tipo de cuestiones. Nos están hablando muy insistentemente de la empatía. Yo creo que esa es la palabra que ellos más promueven, lo que más intentan utilizar. Es que tienes que ser empático, tienes que ser empático con todas estas ideologías, con las personas que no piensen como tú, porque es que si no, eres un facho, bueno, toda la cuestión, ¿no?
obviamente ellos quieren intentar tener un control a nivel mundial para poder expresar directamente esta cuestión, pues obviamente nos hablan de que nos tenemos que desapegar de eso. Ya hay pruebas pilotos. Yo creo que la prueba piloto inicial, lo principal es Canadá. Si usted va a Canadá, usted en Canadá usted no encuentra arraigo cultural de nada, un ethos cultural de nada. En serio, allá las personas ni siquiera se pueden hablar entre ellas porque hablan hasta idiomas muy diferentes. O sea, no hay esa cohesión cultural, no hay ese ethos cultural que une precisamente a las naciones, no las une y hace que usted pues se sienta muy representado o sea muy amigo de su vecino. Esto también está muy representado también con respecto a las ciudades principales de cada país, ¿no? Por ejemplo, yo les doy el caso de Colombia. En Bogotá es una ciudad muy grande que tiene casi 10 millones de personas, para que ustedes se hagan una idea súper, súper grande. Pero allá la gente no se conoce ni siquiera con su vecino. ¿Por qué? Porque esa gente sale a trabajar, digamos, muy temprano, tipo 6 de la mañana ya está en el trabajo, y llega del trabajo después de muchas horas de trabajo, después de tráfico, llega a su casa y después llega a su casa a cocinar, llega muy cansado y toda la cuestión para el otro día, y así sucesivamente todos los días, ¿no? No sabe quién es su vecino. Sí, su vecino se puede estar muriendo de hambre, pero no sabe quién es su vecino. O sea, no sabe quién es su vecino, ¿sí? Entonces, no es como antes, que usted anteriormente, pues, estaba muy pendiente o conocía a su vecino, por lo menos sabía si tenía algún problema y sabía la forma de ayudarlo. ¿Por qué? Porque compartían todo, o sea, compartían toda una visión, compartían idioma, compartían todo, ¿sí? Eh, la idea de ellos es precisamente incorporar lo que ya se hace en las ciudades o lo que ya sucede en las ciudades, como ese rompimiento que se me escapa el nombre de este autor que escribió La mentalidad conservadora, Russell Kirk. Esto viene de la revolución industrial en adelante, es decir, anteriormente las personas, como le digo, estaban muy, muy conectadas, estaban muy unidas, pero cuando empezaron a migrar a las ciudades, allí esa cohesión se rompió, ¿sí? Entonces, si ustedes por lo menos ven al día de hoy en Canadá, allá la gente, pues uno, porque como hay tantas personas que han llegado a vivir allá, de todos los países, allá no se conocen ninguno con el otro, no hablan ni siquiera el mismo idioma, uno cree en la Pachamama, el otro es ateo, el otro cree, otro es católico y el otro, sí, o sea, no, nada, nada. Entonces, allá la política pública puede ser cualquier cosa. Allá, porque no hay un ethos que se una, por ejemplo, en contra de algo. Allá cualquier cosa que quieren sacar, lo sacan. Y, por ejemplo, su presidente, Justin Trudeau, es uno de los principales apologetas de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque sabe que dentro del país de él no hay nadie que se le coloque, o sea, que le diga que no. Sí, entonces él puede salir delante de todo el mundo diciendo que ya es hora de hacer el gran reinicio, que eso es algo que él ya hizo, ¿sí? Que ya es hora de que se haga ese gran reseteo a nivel mundial, aprovechando todo lo de la pandemia, y no pasa nada, en Canadá no pasa nada, o sea, allá ya muchos ni siquiera sabrán qué fue lo que dijo su presidente, porque no saben, o sea, no saben, allá Canadá ya esa idea llevada a la práctica, ¿sí? Entonces, obviamente, con ellos son como una plastilina, ¿no? No tienen un ethos, no tienen una médula que los haga lo que son, sino que por el contrario es una plastilina que pueden ser moldeados a como se les dé la gana. Y, por ejemplo, allá, pues todas las drogas allá gran parte de las drogas son legales, allá el aborto, pues ni se diga, la ideología de género, no, es que es que ni pienso, porque es que todo allá, o sea, allá toda la idea, todo lo que contra lo que nosotros luchamos, allá ya se dio, ¿sí? Allá ya se dio. ¿Pero por qué? Pues porque allá no tienen un arraigo de nada. Entonces, ¿qué necesitan todo este tipo de personas? Pues romper con esto. ¿Cómo? Promoviendo lo que es la idea universalista. Claro, ya hemos hablado mucho del liberalismo, los liberprogres y todo este grupo de personas que quieren reformar lo que conocemos, la cultura que conocemos, la civilización, a través de ideologías como la ideología de género y otras ideas que quieren inyectar en la población. Pero, ¿cuál vendría siendo tu definición? ¿Cómo tú materializarías este concepto de progresismo? Porque estas personas que quieren cambiar la forma en que todo el mundo piensa, y lo disfrazan tras la ilusión de que esto es progreso. ¿Qué vendría siendo progresismo y por qué es tan importante para esas personas querer reformar todo detrás de este concepto?
Ya está muy ligada con la segunda pregunta que respondí con respecto a la ideología de género. A ver, el progresismo, yo creo que más que todo, más que una ideología, diría yo que es un síntoma de la expresión de la modernidad, es decir, de que usted pueda hacer con su libertad lo que se le dé la gana, lo que yo ya he venido defendiendo en gran parte de la charla, ¿no? Ahora bien, con respecto al progresismo, sí tiene algunos puntos fijos, ¿no? Yo creo que también tiene mucho de ese materialismo histórico que intenta explicar la realidad y toda la historia a través de que, bueno, hay siempre una lucha, ¿no? Entre contrarios, ¿no? Tesis, antítesis, y nos da precisamente una síntesis que vendría a ser como el resultado y así sucesivamente es todo el resumen de la historia, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, derechas, izquierdas, y probablemente este sea otra etapa más de la historia, ¿no? Otra etapa más de la historia que probablemente sea superado y da de paso a otro nuevo sistema, ¿sí? El capitalismo es, digamos, un capitalismo luchando contra un socialismo tendría otra etapa más de la historia y esto nos va a dar un resultado y así vamos a ir superando la historia, ¿sí? Pero ese resultado viene a ser mejor que el anterior, ¿sí? La idea del progre es esa. La idea del progre, pues de hecho de ahí nace su nombre, el progresismo, un progreso constante, supuestamente. Ellos intentar o defender ese progreso, porque para ellos ese progreso siempre es bueno, ¿sí? Siempre es bueno, cosa que obviamente yo rechazo. De hecho, yo creo todo lo contrario, pero bueno, no voy a entrar a hablar precisamente de eso. Pero bueno, con respecto al progresista, el progresista siempre puede ser más progresioso. Ustedes identifiquen que hoy defiende tal cosa, pero mañana van a poder defender algo más ridículo. Siempre va a defender algo más ridículo. Eh, Vemos expresiones en todo el mundo en donde un hombre que toda la vida ha sido hombre, ahorita se siente mujer y no solamente hasta ahí, sino que ahorita quiere entrar a participar en juegos en donde compita con una mujer siendo hombre, ¿no? Siendo biológicamente un hombre. Y allí pues obviamente rompe todos los récords y hace maravillas pues porque biológicamente es un hombre, ¿no? Entonces esto siempre viene a romper con todo el orden, o sea, con toda la expresión de una ley natural en donde pues obviamente a sus ojos usted dice esto no es así, ¿sí? Obviamente esto no es así. Pero como ya ustedes saben, desde mucho antes pues se empezó a defender la idea desde la modernidad que ya no existen universales, que ya no existen verdades, ya no existe nada de eso, simplemente esto es una construcción social, lo único que importa es usted, su libertad, bueno, todo este tipo de cuestiones, y empiezan allí en adelante pues todas las consecuencias de esa filosofía, de esa concepción de la libertad. Ahora bien, si ustedes por lo menos revisan antes de la modernidad, antes de 1500, antes de que hubiera esa ruptura en la iglesia, por ejemplo, no había ideologías, ¿sí? Yo creo que el progresismo, todas las ideologías en general, todas son progresistas. ¿Por qué? Porque intentan explicar toda la realidad con respecto a un sesgo. Es decir, primero hay toda una idea teórica, ¿sí? Y con esa idea usted intenta explicarlo todo. Liberalismo, comunismo, el progresismo, bueno, todo tipo de ideología intenta decir, no, es que según mi ideología, usted le pregunta cualquier cosa y usted dice, bueno, es que como yo soy liberal, o como yo soy comunista, o como yo soy progresista, o como yo soy de lo que sea, creo que esto es esto, ¿no? No intentas ir a mirar el hecho, el objeto como tal, como se hacía con en la filosofía clásica, mirar el objeto como si y responder precisamente eso. No conciben que el objeto existe independientemente del sujeto. Esto es un completo error. Y si ustedes por lo menos, y por eso hablaba de la modernidad, 1500, la ruptura en la iglesia, antes de esa ruptura no habían ideologías. En ese momento no se hablaban de ideologías. Las ideologías es un invento únicamente y exclusivamente moderno. ¿Por qué? Pues porque ya se permite, usted puede escoger cualquier ideología, como lo hablaba yo al principio de la religión, ¿no? Usted puede escoger cualquier religión porque usted va como si usted fuera un mercado, ¿no? Y en el mercado usted escoge esto, aquello, lo otro, pero porque sí, porque le gustó, porque le pareció, pero no porque usted conciba que haya una verdad que escoger, ¿sí? Allá es hacia allá hasta donde me dirijo, ¿no? Antes de esa ruptura, precisamente en 1517 con el protestantismo y demás, no habían ideologías, lo que habían era herejías, y las herejías eran precisamente toda esa intención de poder mostrar qué era verdad y qué no era verdad, ¿sí? Qué era verdad y qué no era verdad. Se hablaba en esos términos y se mostraba que si usted seguía insistiendo en una mentira, pues obviamente era considerado un hereje y tenía que ser expulsado, perseguido, porque sabía que eso podía alterar el orden social,
¿sí? Eso lo sabían muy bien. Lo que pasa es que al día de hoy, pues obviamente, con toda la leyenda negra y todo lo que nos han vendido de que la iglesia es lo peor del mundo y que España fue también lo peor del mundo y que la Inquisición también fue lo peor, pues bueno, nos topamos con que obviamente al día de hoy es todo lo contrario. Es decir, usted ya puede elegir lo que se le dé la gana y supuestamente usted ya es libre para escoger cualquier cosa, pero ellos también han creado también una especie de su propia inquisición, en donde pasan cualquier, ya no buscando una verdad, sino es intentando fagocitar, expulsar o eliminar cualquier rastro de disidencia. Y aquí el problema, como le digo, el problema es que ellos no están defendiendo la verdad, ellos están defendiendo todo lo contrario, ¿sí? Y están expulsando la verdad. ¿Por qué? Porque yo creo que obviamente esto responde a lo que los cristianos en su momento también denominaron la lucha, la eterna lucha del bien contra el mal. Mientras la verdad exista, no puede convivir con la mentira. Y viceversa, si la mentira empieza a emerger y queda algo de verdad, la va a intentar acabar como del lugar. Entonces, al día de hoy, por eso vemos la cultura de cancelación, podemos ver la censura, podemos ver eso, eso es algo innegable, ¿no? O sea, yo creo que en toda etapa de la sociedad siempre ha habido censura. El problema no es la censura como tal, el problema es que se esté censurando la verdad y se está intentando imponer una mentira, como es, por ejemplo, que el aborto es lo correcto, bueno, que si no nos controlamos y que si no nos volvemos gays, entonces vamos a seguirnos reproduciendo como conejos y se va a acabar el planeta por el cambio climático y bueno, toda esta cuestión. Y de ahí adelante todo, y de ahí adelante todo. O sea, ese es el problema como tal, no la censura, porque yo creo que obviamente toca decir es en contra de quienes estén intentando llevar adelante pues dicha mentira. Obviamente lo que yo estoy diciendo es algo que probablemente nadie defienda, probablemente es usted, ni siquiera la gente que se dedica a este tipo de cuestiones, ¿no? Pero es como mi concepción, yo no les puedo decir lo que no creo, yo creo obviamente en esto. Y es así, o sea, para mí es así. Eh, y ya creo que aquí termina mi intervención. No, pero excelente, Santiago, la verdad que sí, bastante interesante eso que nos comentas. Algo que me interesó bastante, muchísimo, fue cuando tú mencionas, por ejemplo, que Cuba no podía someter militarmente a Venezuela, pero lo que esto hacen entonces es que lo hacen a través de su ideología. Ellos exportan su ideología, no lo vamos a atacar directamente, sino que va a ser una guerra silenciosa, una guerra en las universidades. Por ejemplo, Agustín Laje lo cita muy bien en su libro Negro de la Nueva Izquierda, cuando él nos dice que la Unión Soviética, ellos al conocer que no podían atacar directamente a Estados Unidos en un conflicto bélico, ellos lo que hacen es que les envían intelectuales. Y esto hay evidencia y pruebas de que verdaderamente el sistema secreto soviético mandaba intelectuales a Estados Unidos, a las universidades, a las academias, porque ellos conocían ya cuáles eran los daños que causaba tanto lo que era, por ejemplo, el feminismo marxista o lo que era la misma ideología de género, lo que significaba. Ellos decían, bueno, vamos a ganarle por aquí. Y eso ahora lo que Estados Unidos está haciendo, su parte, como dice, su parte de imperialismo perseguidor. ¿Cómo fue que lo definiste? El imperialismo... Un imperialismo de creador y uno de generador. Eso de es como generador, exactamente. Ese mismo. depredador. Depredador. Esa teoría no es mía, es de Gustavo Bueno, que es un intelectual que ya no existe, que ya murió, español, muy bueno, recomendado. Él fundó toda una línea de pensamiento que se llama materialismo filosófico. Lo recomiendo a todas las personas. Y tiene un libro y lo saco directamente de allí para las personas que lo quieran leer. Se llama España frente a Europa. Perfecto. Puede estar seguro que le daremos nuestra ledeíta, porque la verdad es que se ve muy interesante. Pero nosotros vemos, como tú dices, que nos envían esta ideología de género, por ejemplo, el aborto, y entonces quieren que nosotros nos concentremos en eso, nos presionan para que nos concentremos en eso y ignoramos completamente los otros problemas. Por ejemplo, en República Dominicana ocurre igual. Aquí el aborto no es ni siquiera de las primeras 4 causas de muerte materna, pero te dicen que miles de mujeres mueren todos los días o todos los años. Y entonces lo que ellos están logrando ahí es que nosotros nos ahoguemos en esos problemas, primeramente, que son casi inexistentes, pero que entonces no podamos nosotros como nación seguir adelante. Vemos eso ahora cómo se está colando, por ejemplo, esta ideología de género, ahora otra vez en el gobierno de Estados Unidos, cuando vemos que, por ejemplo, Joe Biden
nombra a una persona transgénero, un hombre transgénero, como subsecretario de salud, que su nombre es Rachel Levine, ¿verdad? Él es hombre, es un hombre biológico. Y algo que me llama mucho la atención es que en un juicio que se puede encontrar en internet, a él lo cuestionan y le dicen, ¿usted está de acuerdo con que los niños menores de 6 años puedan realizarse cirugías transgénero donde se van a mutilar sus genitales y donde ese niño va a poder cambiar de opinión en cualquier momento después más adelante y no va a haber vuelta atrás? Y Rachel, ¿verdad? El hombre biológico no quiso responder la pregunta. Él le decía al fiscal que si usted quiere hablar conmigo, pase por mi oficina. No lo podía responder. Porque vemos este nuevo fenómeno, la ideología transgénero, que viene con la ideología de género, que vemos que incluso puede hasta sobrepasar muchas consecuencias. Y por eso que quisiéramos preguntarte, cuáles daños psicológicos y físicos puede causar un cambio de sexo? Un supuesto cambio de sexo. Bueno, a ver, yo no soy ni psicólogo ni nada por el estilo y yo creo que me remitiría única y exclusivamente a hablar en ese aspecto en cuestión a, por ejemplo, que este es un problema, digamos, irreversible. Es decir, si usted se llega a someter a este tratamiento, después más adelante, o probablemente ya no lo pueda revertir. Esto va a generar muchísimos problemas también no solamente para usted, sino también en su entorno. Obviamente, eso también obedece a toda la cuestión de que usted pueda hacer con su vida y con su cuerpo lo que se le dé la gana, sin intentar reconocer que hay allí una verdad, hay algo que que deba usted obedecer y someterse a eso. Muchas personas se ven afectadas con esto y después de un tiempo no saben, bueno, que se dan cuenta que cometieron un error y no saben cómo volver a donde estaban, ¿no? Obviamente de esto no se habla mucho, esto se intenta siempre silenciar. Anteriormente, por ejemplo, con la cuestión de la homosexualidad o la cuestión de las personas que se cambiaban de sexo, que eran transgéneros, se cambiaban el género, porque el sexo no se puede cambiar, había tratamientos y se trataba, y había toda una línea, y se estudiaba dentro de la psicología la disforia del género, y se trataba. Lo que pasa es que al día de hoy ya no se menciona de eso, prácticamente que por lobby. Y también se intenta en varias ocasiones, se ha intentado demostrar lo de la cuestión del gen gay, cosa que no existe, cosa que no se ha podido demostrar, ¿sí? Es decir, que usted nazca siendo gay, ¿sí? Que usted nazca siendo gay, eso es prácticamente algo que no se ha podido demostrar. Y por lo menos, si se sigue involucrando y se sigue destinando muchísimo dinero, por ejemplo, a tratar a las personas que sufren de alcoholismo, ¿sí? Pero no se está intentando, por ejemplo, involucrar muchísimos recursos en las personas que están padeciendo, digamos, con este trastorno, que anteriormente se trataba de esta forma, es decir, y se consideraba un trastorno. Al día de hoy, ya por únicamente y exclusivamente por lobby y por ideología, esto ya no es así. Es decir, ya estas personas son normales, estas personas no tienen ningún problema. Una persona que, digamos, es que ya no estamos hablando únicamente de homosexualidad, no estamos hablando de personas transgénero, sino que estamos hablando, por ejemplo, de transespecies, bueno, un tipo de cuestiones que al día de hoy ya rompen con lo exageradamente ridículo y que obviamente deberían poder ser tratados y deberían ser considerados como una enfermedad, como una patología. ¿Cuál es el problema? Que ahorita única y exclusivamente que por lobby esto ya no es así. La pedofilia también viene ahí detrás. La pedofilia como gusto, como atracción. Es decir, que a usted le gustan los niños, ya se quiere vender como que, bueno, libremente usted debería poder también escoger y si el niño o los padres también quieren o están de acuerdo con eso, pues qué problema hay, ¿no? Dicen ellos, ¿qué problema hay? Pero obviamente esto genera muchísimos problemas con lo que es la realidad y como con que hay algo mal, ¿no? Con que hay algo mal. Y obviamente también hay unos mecanismos que se activan porque eso no se puede vender así de tajo. Por ejemplo, se están intentando, y no es que se está intentando, ya se está haciendo a través de Amazon, vender muñecos sexuales con formas de niños de 4 y 5 años, ¿sí?
el progre dirá, pero ¿qué problema es? Y obviamente esto es un plástico y es mi cuerpo y toda la cuestión, pero obviamente ya se empieza a promover y ya se empieza a vender una idea de que, bueno, de a poco va entrando, poco a poco va entrando hasta que vaya un momento en el que, pues esto ya se empieza a aceptar. Es que como le digo, si ustedes se remiten 50 años antes o 100 años antes o por ejemplo en épocas pasadas, la homosexualidad obviamente era algo que existía, pero no era algo bien visto, ¿sí? Era algo que se trataba y las personas lo hacían, sus pecados los hacían en privado, es que esa es la cuestión, ahorita se vende es como si fuera algo deseable, como si fuera algo, ¿sí? Y esto obviamente genera en el campo social muchísimos problemas, muchísimos problemas. Yo creo que ya para acá me gustaría, mi intervención, me gustaría mencionar, por ejemplo, lo que es como la repercusión social que tiene, por ejemplo, la confesión. La confesión, que usted vaya delante, por ejemplo, de un cura y usted le confiese sus pecados, que usted hace, porque usted, antes de eso, usted tiene que aceptarlo. Usted tiene que aceptar que cometió un error, ¿sí? Pero si usted no tiene esa necesidad de ir delante de alguien y aceptarlo, eh, usted en su intimidad, usted siempre está justificándose, ¿sí? Y ya después de que usted lo haya justificado, lo va a llevar al plano social y va a decir, bueno, es que yo hice esto por esto, aquello y lo otro. Ya no ve el pecado como un pecado en sí. Entonces, obviamente, hay, bueno, es una cosa sobre otra, ¿no? Una cosa sobre otra. Y yo creo que esto es de, pues, bueno, de esa forma. Es muy interesante lo que mencionas, porque precisamente yo he estado investigando mucho acerca de la ideología de género y es algo que tú debes de saber que en el manual de psiquiatría, en el DM5, este se usa pues para estudiar psiquiatría, se incluye todavía la disforia de género, pero claro, lo van a quitar. Entonces, realmente, nosotros vemos que en psicología se está metiendo este lobby sobre todo muy duro, porque incluso yo tengo un amigo que él es ecuatoriano y yo le hice una pregunta, yo le dije, ¿por qué una persona trans no puede ir al psicólogo? Y él me dijo, no, porque ellos están bien y uno sí le da ayuda si ellos van. Y yo le dije, pero es que ellos están mal porque, por ejemplo, si una persona se cree carro, puede ir al psicólogo. Y él me dijo, sí, porque es una persona que está como cambiando su percepción de la realidad. Yo le dije, pero una persona trans es una persona que está cambiando su percepción de la realidad, porque tú no puedes cambiar tu sexo, jamás en la vida, tú no lo puedes cambiar. Y él me dijo, no, porque es que eso, o sea, no supo cómo explicármelo, literalmente le explotó la cabeza porque es algo que no se puede explicar. Entonces yo le dije a él que no existen como tal los géneros. Si nos vamos al reino animal, el único género que tiene el ser humano es el Homo sapiens. O sea, se nos califica género, Homo sapiens, ya. Pero sexo solamente somos dos. Entonces, yo particularmente creo que esto tuvo mucha repercusión, sobre todo lo de gender, que en Estados Unidos, ahí es que hacen el jueguito. Sabes que a los progres les gusta mucho como transformar palabras, no dicen interrupción del embarazo, no dicen finalización del embarazo, dicen interrupción y así. Entonces, en Estados Unidos se comenzó con el tema de John Money, que es un tema bastante controversial y que terminó de una manera catastrófica para ambos hermanos. Entonces, mi pregunta vendría a ser la siguiente. Con este tipo de casos, ¿cómo es que las personas no se dan cuenta que es algo que no se puede construir? Es decir, ellos dicen que es un constructo social, pero ¿por qué la gente, incluso con ese caso de John Money, que fue tan fuerte, no se dan cuenta de la realidad? Pues bueno, yo creo que inicialmente obedece a la idea de que la mayoría de las personas del medio que se expresan están
muy ideologizadas, o sea, ellos ya están siendo subordinados a toda esta idea, ¿sí? Para mí es claro, o sea, obviamente son presas de estas ideologías, pero si usted se va con las personas de a pie, con las personas que obviamente no están haciendo bulla en redes sociales o en la radio o en la televisión y ustedes le preguntan sobre si ellos creen que Juanito, que toda la vida ha sido Juanito, ahorita se identifica, ahorita es Juanita, él le va a decir a usted que no, o la gente del campo. Usted vaya donde la gente del campo intente venderle a Juanito como Juanita, después de que toda la vida ha sido Juanito. Obviamente, esta persona le va a decir a usted que no. Y eso se ve también traducido en las urnas, que fue lo que pasó con las últimas elecciones, ¿no? En Estados Unidos, en donde los estados más rurales votaron a favor de Donald Trump y los estados principales, en donde pues son todos cosmopolitas, las mayores universidades, los filósofos intelectuales están directamente radicados allí, pues obviamente votaron a demócrata, votaron a Joe Biden. Entonces, obviamente esto obedece a una cuestión, es que usted a la persona de a pie, la única forma para que usted pueda venderle la idea de que Juanito no es Juanito, sino Juanita, es metiéndole ideología, metiéndole ideología. Obviamente la persona de a pie no le acepta a usted una pendejada de esas, y perdóneme la expresión. Una persona a usted una persona de calle que está todo el día trabajando 7, 8 horas al día, que está mirando la forma de poder sacar a sus hijos adelante, a su esposa, trabaja por toda la cuestión, y usted hablándole de que Juanito es Juanita, no, Dios mío, estás pero mirando fuera el tiesto, o sea, como le decimos aquí en Colombia, o sea, estás pero perdido, ¿sí? Obviamente, estos problemas son problemas prácticamente que de primer mundo. Es decir, a nosotros ahorita en crisis de pandemia y toda la cuestión, pues imagínense vendiéndonos toda esta idea, pues eso obviamente a la persona de a pie es antes más irrelevante, o por ejemplo vendiéndolo del cambio climático a la persona que está aguantando hambre, porque ya obviamente su negocio cerró por debido a la pandemia y toda la cuestión. Y usted vendiéndole, pues bueno, que el cambio climático va a matar a más personas para el año 2050, que es lo que nos dice literalmente Bill Gates en su último libro, ¿sí? A esta persona que le va a interesar, mano. O sea, hasta la persona de la calle no le va a interesar nada de eso. Entonces, obviamente lo que ellos intentan es cambiar toda esta cuestión y cambiar toda la idea, es desde arriba, desde el poder. Por eso es que nosotros en varias ocasiones yo hablaba a favor del populismo, porque el populismo intenta reivindicar eso. El populismo se diferencia de la demagogia en una cosa, y se lo voy a explicar aquí de forma sencilla. La demagogia, que para Aristóteles, desde Aristóteles, que pues tiene un tratado completo sobre la demagogia, era la parte impura o era la expresión impura de la democracia, y tiene una característica, y era que precisamente se intentaba llevar al plano político las pasiones de las personas, sus caprichos, ¿sí? El populismo no, el populismo va directamente a la gente de la calle y ve sus particularidades, su idios, que idios en su momento significaba lo particular, lo único, ¿sí? Lo que caracterizaba a la persona, y lo intentaba llevar al ámbito político. Es por eso que nacen expresiones como Donald Trump, en donde pues prácticamente que el poblado, la persona del común, la persona de la calle, se siente muy identificado con este personaje, con este nuevo candidato político, ¿sí? Entonces, claro, la única intención o lo único que yo veo con respecto a eso es empezar a hacer real política, intentando llegarle a la persona de a pie, intentar llegándole a la persona de allí, e intentar seguirnos a esto, porque es como la única forma que yo veo que podamos hacerle frente a toda esta idea posmoderna, a todas las ideas, a la idea globalista en general, que intentan cambiar la política pública de cada país, que esto ya se está dando, ¿sí? Y desde, por ejemplo, la ONU, y ni siquiera la ONU, directamente la OMS. La OMS es el ejemplo claro de cómo los organismos internacionales pueden cambiar políticas públicas en cada país, en donde se exigen, en donde ellos dicen necesitamos al principio decían que tapabocas no, al otro día decían que tapabocas sí, y ya todos los países empezaron al unísono a exigir tapabocas. Entonces, obviamente, lo que me gusta mostrar con este ejemplo es precisamente que hay organismos internacionales que tienen el poder para hacer este tipo de cuestiones y que terminan repercutiendo a las personas de a pie, terminan repercutiendo a las personas que tienen que trabajar para sostener a sus hijos. Entonces, mejor dicho, pareciera como que esta se nos escapa de las manos, ¿no? Porque muchas veces creemos que tenemos el poder para
evitar esto, ¿no? Cuando esta gente es tan poderosa y lleva trabajando durante tanto tiempo, ¿sí? Por ejemplo, yo en redes sociales o con mi canal de YouTube, yo digo, no, estamos haciendo la batalla cultural, vamos a cambiar el mundo. Cuando con un solo clic nos pueden cerrar el canal. Y yo me lo cuestiono porque yo estoy en constante cuestionamiento, hasta con lo que hago, ¿sí? Porque muchas veces, y es lo que constituye también a las ideologías, ¿no? Que usted dentro de su propia idea, usted cree que va a poder cambiar el mundo, va a poder cambiar su alrededor desde su idea, ¿no? Entonces, pero imagínense si no lo pudo hacer Donald Trump, que le cerraron la cuenta de Twitter, siendo presidente de los Estados Unidos, ¿qué nos puede esperar a nosotros creyéndonos que podemos cambiar algo, ¿no? Obviamente yo soy consciente de eso, o sea, no estoy llamando a las personas a que se desmotiven y sean pesimistas con respecto a la batalla que estamos dando, pero no vale la pena muchísimo ser conscientes de nuestras limitaciones, de que obviamente estamos rodeados de todo un entorno que nos limita y la persona de a pie, obviamente, qué mecanismos de poderse enfrentar, digamos, un señor que tiene una tienda, una panadería, digamos, frente a un Bill Gates. Bill Gates teorizando de que, por ejemplo, las panaderías están contaminando muchísimo y que por lo tanto todas las panaderías, digamos, tengan que cerrarse porque el ideal de, digamos, Bill Gates es llegar a cero toneladas de carbono emitidas a la atmósfera. Como le digo, o sea, desde arriba se puede ver que, o sea, pero bueno, lo ideal aquí es ser conscientes de nuestras limitaciones, a lo que voy es eso, es ser conscientes de nuestras limitaciones, de que obviamente estamos condicionados y aún así, a pesar de todo esto, pues utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para intentar cambiar algo, ¿no? Porque obviamente no vamos a quedar de manos cruzadas. ¿Qué será de nosotros, los simples mortales? Ya vamos a tocar la última pregunta. Y es algo que a mí me choca personalmente porque yo tengo 6 hermanos. Yo soy la mayor, nosotros somos 7. Entonces, una familia numerosa. Tus sí, papás, tus papás son los auténticos revolucionarios de este siglo, mejor dicho. Sí. Entonces, hay un tema, el cine progre. No podemos ver una película sin que hayan gays, homosexuales, que inciten al aborto. Incluso aquí tuvimos que eliminar el cable, el Netflix. Aquí se ve YouTube, cosas en específicas, porque todavía tenemos hermanos muy pequeños que se pueden, con todo y la bruja, confundir. Entonces, ¿cómo los jóvenes, los adolescentes, los niños, los padres pueden identificar en una serie, en unos dibujos animados, que quieren implementar este tipo de agenda? O sea, que es un cine progresista que puede llevar a tu hijo a confundirlo. ¿Cómo ellos se pueden dar cuenta? Bueno, la verdad es algo que no me había preguntado, pero es una muy buena pregunta, en serio, porque yo creo que hay muchos padres que no se dan cuenta que detrás de, por ejemplo, una película o de un muñeco animado, hay una idea detrás. Sí, hay una idea detrás. Todo esto obedece, obviamente, como lo he mencionado anteriormente, a la idea de que obviamente esta gente necesita poder subordinarnos, ¿no? A través de la ideología y van a utilizar todos los medios que tengan a su disposición, pues para sumergirnos directamente en eso, ¿no? Entonces, cine, televisión, radio, bueno, todo lo que sea, ¿no? Netflix es, mejor dicho, es portador de esta idea a capa y espada, mejor dicho, esa gente acomode el lugar y como sin argumento, ¿no? Yo por lo menos lo veía con esta de Stranger Things, no sé si ustedes se la vieron, me la vi, me pareció muy buena. Y a lo Mi último, favorita. la chica esta que andaba con Dave, bueno, con el muchacho grande, el único grande que estaba ahí, que se mueve con los chicos, y que no, que la chica resultó ser lesbiana, y lo venden así como si pero sin ningún sustento, o sea, sin nada. Todo el mundo hubiera querido que hubieran quedado los dos, pero no, que era lesbiana, y nada, ay, güey, pucha, otra vez Netflix haciendo de las suyas, ¿sí? Otra vez Netflix haciendo de las suyas. Pero, pues bueno, yo creo que la única forma para que los padres puedan identificar todo esto es obviamente que ellos mismos también se puedan educar. Ellos también se puedan educar en todo este tipo de cuestiones, en todas estas ideas, para que identifiquen obviamente algunos puntos que pueden ser contraproducentes para la educación de sus hijos. Algo que es tan importante porque en serio es sumamente importante, porque obviamente los niños y las personas y el hombre como tal tienen naturaleza, ¿sí? Tienen naturaleza.
pero obviamente dicha naturaleza está condicionada, y que esto no se confunda con determinada, sino condicionada a el entorno en el que se desenvuelva, ¿sí? Es por eso que obviamente o nosotros, o en mi caso particular, me opongo a la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, porque obviamente si el niño se desenvuelve precisamente en ese ambiente, ya sabemos que sea lo más probable, ¿no? Uno identifica que obviamente el hombre tiene una naturaleza, su propia naturaleza, etcétera, pero hay condicionantes, hay condicionantes. Entonces, obviamente, imagínate, eso es súper importante, o sea, súper ver el reflejo en sus padres y que sus padres sean del mismo sexo y toda la cuestión, pues obviamente ya empieza a chocar de ahí en adelante con toda la idea y así ad infinitos, ¿no? De pronto el niño crezca haciendo lo mismo y así sucesivamente, ¿no? O algo que le cae como anillo al dedo a toda esta gente que está promoviendo la Agenda 2030 y bueno, toda esta cuestión de la inclusión, bla, 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 bla. Pero con respecto a lo del cine, yo creo que sí, las personas o los padres de familia tienen que estar también muy educados con respecto a eso, poder identificar que, bueno, en qué serie sí, en qué serie no. Yo he optado prácticamente que solamente veo series por Netflix recomendadas por el medio en el que me desenvuelvo, ¿no? Porque así que yo diga voy a coger una serie y me la voy a ver así porque sí, pues no, no me la veo porque obviamente siempre termino decepcionado y perdiendo el tiempo. Sí, hace mucho rato he dejado de ver eso, pero sí termino viendo pues cosas como más importantes y toda la cuestión. Pero respondiendo a la pregunta precisa de Genesis, yo creo que la única forma es educando a los padres, que los padres puedan ser muy conscientes de lo que se les está intentando mostrar y vender a los hijos, también no solamente desde las series y demás, sino desde los colegios. Yo creo que esto es lo más crítico, en serio, lo más crítico viene desde el colegio, porque desde el colegio se le enseña a los niños desde pequeños, pues toda esta cuestión, ¿no? Toda la idea de que hombre y hombre no es un problema, que no genera nunca un problema, o mujer y mujer tampoco genera nunca un problema, la homosexualidad en general, vivir la vida sexual de forma así, que cuídese, que no pasa nada y toda la cuestión, eso viene desde el colegio, o a mí me lo enseñaron desde el colegio. Ya de grande obviamente lo identifique, pero no porque mis padres me lo hayan dicho, sino porque, pues bueno, yo porque siempre me han gustado estos temas, ¿no? Pero bueno, lastimosamente muchas personas llegan como a profundizar en estas cuestiones, pero es un ciclo, ¿no? Es un ciclo que viene a involucrar más cuestiones de ahí en adelante. ¿Y cuál es el problema de la educación? De que normalmente cuando el niño crece o llega a la universidad, ya se cree que sabe más que el padre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fue a la universidad, el padre no. Entonces, pues bueno, si esa educación no viene de más antes, más adelante, pues ya es más complejo aún, ¿no? Se le sale de las manos. Ya el niño se cree, mejor dicho, que sabe más que el papá porque fue a la universidad y el papá que toda la vida ha trabajado de sol a sol para sacar a la familia adelante, pues es un bruto, es un ignorante que no tiene nada por decir y vota mal. Por eso es que también está Hillary Clinton cuando pierde las elecciones en el 2016 frente a Donald Trump, lo primero que sale a decir es, bueno, perdí, pero el 95% de las personas que me votaron a mí son académicos y por lo tanto los que le votaron a Trump son los brutos, son las personas que ignorantes, etcétera, ¿sí? Esto planteado ya se podría hacer hasta una dialéctica con respecto a eso, que em, en el año 2000, en el año 2020 fueron las ciudades principales, las ciudades cosmopolitas donde están las universidades, las facultades de filosofía, los que terminaron eligiendo a Joe Biden como presidente y tiranizando prácticamente ahorita a la minoría que vendría a ser los estados rurales, los estados pues de las personas que no van a la universidad, sino que pues están trabajando la tierra o están trabajando en el día a día y demás. Y ya hay una tiranía por parte de las ciudades principales frente a las ciudades rurales. Así es como yo lo estoy contemplando. Pero obviamente pues es toda esta cuestión, ¿no? Santiago, nosotros queremos agradecerte profundamente por este tiempo. Yo creo que todos estamos de acuerdo con que ha sido un espacio muy productivo, muy enriquecedor y hemos aprendido muchísimo. Y también para los jóvenes que van a ver este video, que entiendan que realmente no están solos si piensan diferente, porque eso es algo que persigue a la juventud de hoy en día, que tú no puedes pensar diferente, porque si piensas diferente te persiguen o eres el único. Y yo creo que un paso muy importante para uno poder contrarrestar esta culturización, dar la batalla realmente,
es uniéndonos, porque realmente la unión hace la fuerza, y si un joven piensa que está solo o que es el único que piensa de determinada manera, no va a tener la valentía de realmente interponerse y hacer algo en contra de lo que realmente nos quieren imponer como sociedad. Y ya para cerrar, quisiéramos que le dieras un consejo a todos esos jóvenes que, bueno, que primeramente te siguen, que admiran lo que haces y que realmente piensan igual que nosotros, pero tienen miedo precisamente de pronunciarse sobre eso. ¿Qué tú les dirías a ellos que, a pesar de que estamos conscientes de las limitaciones que tenemos, que sí digan lo que piensan o cómo podrían afrontar esa convicción a la que han llegado? Bueno, compleja la pregunta y la respuesta yo creo que también es compleja. ¿Por qué? Porque yo creo que obviamente yo no lo mandaría o yo no le recomendaría a las personas que, por ejemplo, tienen un trabajo o van a la universidad o desde su colegio a que se vayan en contra del sistema, o que se vayan en contra de su profesora, que se vayan en contra de la facultad. Para nada, yo les recomiendo es todo lo contrario, que sean como, pues, inteligentes, ¿no? Mansos como una paloma, pero astutos como una serpiente. Porque en serio se pueden llevar muy malas, o sea, una muy mala respuesta. Porque obviamente ya el status quo actual es progre, ¿sí? El status quo actual es progre. Entonces, obviamente, si usted va en contra del sistema y el status quo en general, pues va a haber una reacción. ¿Y usted qué está dispuesto a perder? Sí, la pregunta. Yo por lo menos, yo pasé por universidad pública, pero mientras estudié en universidad pública, de hecho, la universidad más mamerta, como lo dicen aquí en Colombia, la más progre del país, fue la universidad por la que yo pasé. Y obviamente allí, pues recibí, o sea, tuve muchos problemas, muchísimos problemas, pero ustedes no se imaginan, obviamente para las materias, para los llamados a lista, para, bueno, todo, o sea, es que todo, obviamente yo haciendo videos y todo lo que yo hacía, y yendo a la boca del lobo, como me decían mis padres vivían ya preocupados porque obviamente mis videos se estaban viendo, estaban siendo ya, tenía una buena cantidad de reproducciones y yo yendo precisamente a la universidad pública. Entonces esto generaba muchos problemas para ellos porque ellos creían que algo me iba a pasar y de hecho empezaron a haber amenazas ya en toda la cuestión. Entonces, obviamente, cuando a mí me escribe un joven, que ya me han escrito muchos y me han dicho, Santiago, ¿cómo hago para enfrentar a mi profesor? ¿Cómo hago para enfrentar a mi profesora? Yo le digo, uy, no haga eso, o sea, primero sea consciente de lo que es, a lo que se va a enfrentar, ¿no? Porque eso es un gigante ya. O sea, yo al día de hoy por lo menos puedo dedicarme a hablar de esto y lo hablo así abiertamente y hasta doy crítica al propio movimiento como tal, ¿no? Pero es porque yo ya prácticamente que puedo decir que vivo de esto, ¿sí? Pero donde yo tuviera un trabajo, donde yo fuera a la universidad, donde yo fuera a toda esta cuestión, yo no podría decir esto, en serio. ¿Por qué? Pues porque obviamente la empresa se debe a su imagen y la universidad pues ya tiene una propia idea y usted pues obviamente requiere que el profesor le coloque una buena nota y no la coja contra usted. Entonces, lo primero es ser consciente de que nosotros al día de hoy estamos dando una contrarrevolución. ¿Sí? Estamos dando una contrarrevolución y que esto genera problemas. Y por ejemplo, yo no sé en otros países de Hispanoamérica, pero aquí en Colombia es más complicado porque nosotros tenemos aquí y hemos padecido durante más de 50 años una guerrilla terrorista, como lo es la guerrilla de las FARC, ¿no? Una guerrilla comunista y no solamente una guerrilla, hemos padecido como 3 o 4 guerrillas duras, o sea, que cometen actos terroristas y toda la cuestión. Entonces, imagínense uno ponerse a hablar aquí en Colombia. Entonces, obviamente yo lo puedo hacer, pero porque mantengo aquí encerrado, ¿no? Pero si tuviera más relación con, o fuera una empresa, o trabajar, o fuera empleado con eso, no podría hacer eso. La verdad es que no lo podría hacer. Muchas personas dicen, me quedé sin trabajo por dar mi opinión con respecto al aborto. En serio, eso ya pasa. Eso ya pasa. Obviamente ustedes no lo dicen, lo echamos por esto, lo echan por cualquier otra cosa, pero obviamente ya se genera, usted sabe por qué pasó eso, ¿no? O lo echamos porque me quedé sin trabajo porque obviamente di mi opinión con respecto a la ideología de género. O mi profesora cogió contra mí porque pues lo enfrenté y le dije que era un progre. En serio, yo creo que la mayoría de las personas piensan que cuando me hacen esa pregunta les voy a decir, vamos a dar la batalla cultural, vamos a pararnos duro, vamos a cambiar el mundo, vamos a dar la contrarrevolución como debe ser, con todas las de la ley, saquen sus armas, como lo son las cámaras y toda esta cuestión, o las cámaras, las herramientas para dar la batalla cultural.
pero yo obviamente les digo, no sé si son conscientes, no sé si son conscientes de lo que eso significa, ¿sí? Porque esto es duro y yo creo que he llegado a donde estoy ahora, pero no todo ha sido camino, o sea, nunca ha sido bueno, o sea, desde mi universidad hubo problemas en mi propia familia. Ojito, porque yo también, dentro de la propia familia de uno, por ejemplo, para épocas de Navidad y reuniones familiares y eso, hasta también, sus familias, tiene que saber que su familia o algunos de sus familiares le pueden dejar de hablar, no les va a gustar lo que ustedes hacen. Es que en serio es duro. O sea, uno piensa que no, es que Santiago ya tiene seguidores y toda la cuestión y todo es color de rosa, no. Ahora bien, si usted ya es consciente, porque yo trato de ser lo más responsable posible, porque en serio hay gente que llama a la batalla cultural y toda la cuestión, pero no cuenta la parte mala, ¿no? No cuenta que obviamente eso tiene un problema, ¿no? Yo sí soy muy consciente con eso. Ahora, si usted ya es consciente y ya dice, bueno, lo que sea que venga, sí, lo que sea que venga, me va a parar re duro y le voy a dar duro a todo el mundo, y usted es consciente de las consecuencias, entonces, pues nada, yo lo que le recomiendo es que vean qué talento tiene, ¿no? Porque si le gusta la música, pues empieza a hacer música de esta línea y verá que le pega re duro. Si le gusta, no sé, escribir cuentos o poesía, mejor dicho, eso también. O sea, saber en qué, a mí siempre me gustó la cuestión de la cámara, siempre me gustó la cuestión de los medios audiovisuales y desde la universidad pues me enfoqué en eso porque sabía que eso era como lo que iba a empezar a pegar duro. Y yo dije, quiero enfocarme en esto y cuando subí un video hace más de 2 años y medio me di cuenta que eso era lo mío porque subí un video y fue el único video que se me vio. Porque yo antes había videos sobre otros temas, pero esos videos no los veía nadie. Cuando subí un video de ese tema dando mi opinión, ahí sí me di cuenta que para eso sí tenía como talento y a la gente le gustó. Entonces dije, el camino es por acá y empecé a darle un poquito más duro y un poquito más duro hasta que después de como 2 años, 3 años, ahí sí ya. Sí, no crean que eso también es de un día para otro, que su voz va a ser escuchada y toda la cuestión, ¿no? También desde, no es necesario que se grabe y sea famoso o sea un cantante o lo que sea, no, también desde su casa o desde el ambiente en el que se desenvuelva también puede empezar a dar la batalla cuestionándolo, ¿no? Intentando utilizar lo que utilizaba en su momento Sócrates, ¿no? La mayéutica, intentando cuestionar todo y llevar a la persona que se pueda contradecir y mostrarle esas contradicciones, dejárselo muy evidente y hasta que él mismo diga, estoy en un error y cambie su postura y bueno, toda la cuestión, ¿no? Pero esto es la pelea de siempre, o sea, no creamos aquí que estamos haciendo algo nuevo o algo, yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol, lo que pasa es que al día de hoy el enemigo es más grande, es más poderoso y obviamente la lucha es también igual de fuerte, ¿eh? Pero bueno, espero mi consejo les haya servido, si les haya servido. Y aparte de eso, que también sean conscientes de que esto tampoco es color de rosa. ¿Listo? Santiago, es muy interesante eso que estás diciendo porque, bueno, yo estudio periodismo. Tú sabes que el periodismo de verdad, yo voy a hacer periodismo de verdad, pero el periodismo de verdad está hoy comprado por la izquierda, está... Claro, obviamente yo recibo muchas críticas porque dicen, ah, no, es que tú vas a hacer una vendida más del sistema y todo esto. Y yo a esas personas les digo que no todo el mundo tiene que ser igual y no porque otras personas tergiversen el significado de tu carrera, o mejor dicho, de la carrera que yo amo, que es la que yo amo, significa que yo voy a hacer así. Lo que me pasó y el consejo que yo le daría a los jóvenes también es que luchen, no se callen, que sean asertivos, muy importante ser asertivos, que no se callen, pero que sean coherentes también. Porque mira, por ejemplo, yo tenía una materia que la pasé en A, entonces esa materia, el profesor era progre, pero el profesor que daba esa materia era sustituto. O sea, el verdadero profesor no es progre, pero el sustituto sí. Ese es el único profesor de mi carrera que yo he tenido que es progre. Los demás nunca han sido progres, la universidad no es progre, gracias a Dios. Y resulta que él, cuando yo hacía todo bien, o sea, todo, mi nota excelente. Y él dijo una vez que él era pro aborto y nos preguntó a nosotros qué éramos nosotros. Y yo dije que yo era pro vida. Y todos los demás, aunque fueran pro vida, decían no, que eran... No sé. Entonces, todos los demás, por
ir en contra de lo que sienten, de lo que piensan, dijeron que eran también pro abortos. Entonces, ¿a quién tú crees que fue la única que le hizo la vida imposible? Sí, claro. Entonces, resulta que los diputados aquí, bueno, este es un pueblo pro vida, no sé si tú sabías que República Dominicana es uno de los 5 países que quedan en el mundo que no tiene el aborto en ninguna causal, ni aborto libre ni en causal, gracias a Dios. Y 104 diputados firmaron un acuerdo para, o sea, son más los pro vida. Y esa fue, él mandó a hacer un periódico y yo puse esa noticia de primera plana. Y cuando yo puse esa noticia, él me bajó todos los puntos, pero no le salió la jugada porque yo actué inteligentemente. ¿Qué fue lo que yo hice? Resulta que yo tenía 97 en la materia. Aunque él me bajara esos 3 puntos, ya yo iba a pasar mi materia en A. ¿Tú entiendes? Me desquité de una forma con él. O sea, le hice la batalla cultural, Sí. pero obtuve mi A. ¿Tú entiendes? Una lucha inteligente. Esa es la recomendación que yo le haría a los jóvenes. Que actúen, que den pasos fuertes, que actúen inteligentemente y que sean asertivos con lo que hagan siempre. Sí, claro. Sí, lo que yo vengo insistiendo, o sea, obviamente va a haber mucho problema y claro, yo llamo a dar la batalla cultural, estamos llamados a dar la batalla cultural porque obviamente, como lo vengo mencionando, la batalla ideológica es muy importante, la batalla ideológica es muy importante, o sea, muy importante, la madre de las batallas prácticamente. Pero esto tiene unas consecuencias, obviamente porque estamos en una guerra, sí, hay bajas y eso hay que tenerlo muy en cuenta y muchas personas no lo tienen en cuenta, hay muchas personas que no lo tienen en cuenta y no saben. Por eso hay muchas personas que cuando hacen esta batalla cultural que salen con una máscara, con un pasamontañas o se colocan así y no, digamos para hacer videos, ¿sí? Lo hacen así porque dicen, uy, no, me meto en un problema, grande. Yo por lo menos lo hago, pero me tocó pasar muchas cosas. Y así como el caso de Jasneiri, hay muchos, pueden haber muchos, y no que hayan terminado o tengan un final feliz, digamos. ¿Mm? Y eso no se sepa. Excelente recomendación, Santiago. La clave es ser inteligente, al mismo tiempo ser sabio cuando uno expresa su posición y aprende a convivir en la sociedad. Bueno, pues Santiago, muchas gracias por este tiempo. Ya creo que ya nos hemos extendido bastante porque este tema es muy interesante, pero ya podemos dar cierre y esperamos que a los demás que nos vean aprendan y se lleven algo de este tiempo. Así que muchas gracias. Ok, listo. Un saludo a todos y nos vemos en una próxima ocasión.